Hola amigos del canal. Pues mira, en este vídeo os quiero mostrar o quiero haceros entender qué diferencia hay entre la diagnosis en un vehículo y la autodiagnosis. Sobre todo quiero hacer hincapié en qué se basa cada término. No tiene nada que ver una diagnosis en un vehículo en la cual hay un lector de códigos, como por ejemplo tenemos este del KTS, ¿vale? Donde lo metemos en el enchufe diagnóstico del vehículo y él nos da una serie de códigos de fallo y esos códigos de fallo pues tenemos que interpretarlos y mediante el menú guiado de la máquina de diagnosis poder seguir un protocolo hasta poder solventar el fallo. Que es completamente diferente a una autodiagnosis. Una autodiagnosis está más bien relacionada con diferentes formas de que el técnico pueda llegar a solventar el problema o por lo menos a intuir qué sistema falla, ¿vale? Es bastante útil una máquina de diagnosis, un lector de código, pero también es bastante práctico, ahorra mucho tiempo y tiene una elevada probabilidad de que ese fallo sea más fácil habiendo hecho primero una autodiagnosis y que después nos podamos ayudar con la máquina de diagnosis para poder ya determinar correctamente qué sensor o identificar si lo que nosotros como técnicos hemos intuido es correcto. Una autodiagnosis se basa en diferentes conceptos. Uno de ellos es saber qué testigo se enciende, cómo se enciende, a qué revoluciones se enciende, si lo hace en el arranque, si lo hace cuando el vehículo va andando, si lo hace cuando le pides potencia, digamos, saber identificar cómo se produce el fallo. Hablando con el cliente, evidentemente, cómo se produce ese fallo. Otro término muy importante es saber si está relacionado con la temperatura, si lo hacen frío, si lo hacen caliente, si el fallo se identifica más a lo mejor en un rango de temperatura, con lluvia, con humedad. ¿Por qué? Porque la electrónica es muy sensible a fallos de temperatura. Entonces, todos estos conceptos es bastante importante tenerlo en cuenta y la diagnosis comienza desde que se abre la orden de reparación. O sea, desde que nosotros, el receptor o el asesor de servicios, abre una orden de reparación a partir de los comentarios que el cliente o usuario de su vehículo comenta qué le ocurre a su coche, a partir de ahí ya estamos empezando a hacer una autodiagnosis, ¿vale? Nosotros como técnicos, si pudiéramos estar en la recepción, nos podría facilitar mucho la labor escuchar qué es lo que ocurre, le ocurre al vehículo, al vehículo del cliente, en el caso de que tenga una avería, y a partir de ahí determinar. Lo que pasa es que, lógicamente, no somos dioses. No podemos estar en la recesión, no podemos estar diagnosticando, no podemos estar haciendo 20.000 tareas que hay que hacer cuando un vehículo entra en las instalaciones. Por eso quiero hacer mucho hincapié en la autodiagnosis, ¿vale? La autodiagnosis es un paso muy importante antes de la diagnosis y que muchas veces nos va a sobrar meter una máquina para poder leer unos códigos y que nos diga ese fallo. Os voy a mostrar ahora dos herramientas bastante útiles que me gustaría que si este vídeo llega a profesionales del sector, si no sabéis utilizar estas dos herramientas, que por favor las aprendáis porque os van a sacar de muchas dudas y sobre todo ya no solamente a la hora de poder diagnosticar un coche, sino simplemente para saber el estado de un vehículo cuando no pasa la ITV o cuando el cliente quiere comprarlo. Estas dos máquinas son muy prácticas. Aquí tenemos la primera máquina, la primera herramienta, como por así decirlo, que en este caso es el osciloscopio. Como podéis ver, hace un poco de ruido porque tengo la máquina encendida. Esta es la pantalla del osciloscopio. Tenemos aquí un vehículo, un Volkswagen T-Roc, ¿vale? Que es este.
que en este caso, bueno, lo he puesto como a modo de ejemplo, simplemente es un motor inyección directa de gasolina, pero quiero que entendáis cómo con unos conocimientos de los gases que un vehículo emite, podemos determinar si hay un problema en la combustión. O sea, si hay un problema porque el catalizador esté mal, si hay un problema porque el encendido tenga, digamos, las bujías, las bobinas no esté quemando bien, y entonces efectivamente hay un hidrocarburo porque no se quema la gasolina, entonces los hidrocarburos salen sin quemar. Y luego después, cuando todos los valores, el SEO, que es el monóxido de carbono, qué porcentaje tiene que dar, y después el lambda, ¿vale? Que es lo típico que en la ITV miran, cuando el valor está a 1, significa que el vehículo, los demás gases están bien. Digamos, el lambda es una comparativa de los demás gases, ¿vale? O sea, cuando los 4 gases están correctos, el lambda está igual a 1. Cuando el lambda es superior a 1, significa que la mezcla es pobre, hay mucho aire, más aire que gasolina. Y cuando la mezcla, o sea, cuando el lambda es menor que 1, la mezcla es rica. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto nos da una imagen clara de cómo está el estado del motor. Es así de sencillo, o sea, un coche viene, me han echado para atrás la ITV, o bueno, o el vehículo huele a gasolina, o le falta potencia, o hablo de gasolina. El diésel es otro tema diferente que ya lo veremos en otro vídeo. Entonces, simplemente con los síntomas del cliente y viendo nosotros qué le ocurre al coche, o viendo y escuchando el motor y metiendo la máquina de gases, sin hacer una diagnosis, podemos saber qué es lo que falla, qué sistema falla. Entonces, ahora voy a arrancar el vehículo. Como podéis ver, os voy a explicar un poquito. El SEO es el monóxido de carbono. O sea, este porcentaje no debería de tener un valor superior. La ITV lo que te permite, digamos, en relentín son 0,100 partículas, o sea, 100 porcentaje de 100 volumen, ¿vale? De 100 volúmenes. Después el hidrocarburo no debería de estar más de 50 partículas por millón. Efectivamente puede subir a lo mejor a 100 partículas por millón, pero bueno, efectivamente los coches cuando son más viejos, tienen más carbonilla, pues los hidrocarburos tienden a subir. O cuando hay una bujía mal, cuando hay un encendido que no está quemando bien la mezcla, bueno, cuando está quemando aceite, todos esos factores hacen que fluctúen el hidrocarburo y que se vaya a rangos fuera de lo que está, digamos, estimado, ¿vale? Después este es el oxígeno, ¿vale? El oxígeno, este valor no lo voy a explicar porque es un valor que no tiene mucha... es importante, pero no voy a entrar en él porque no creo que sea algo para explicar esto. Después tenemos también el oxígeno. El oxígeno es un componente que lo necesita la mezcla. ¿Y qué es lo que pasa? Que el oxígeno lo necesita particularmente el catalizador para poder, digamos, hacer su conversión catalítica, oxidar los gases para que salga vapor de agua, ¿vale? Entonces, el catalizador es muy importante y este valor es bastante común para poder resolver si el problema lo tenemos en el catalizador o no, ¿vale? El oxígeno debemos de tenerlo lo más próximo a cero. Cuando el oxígeno sobrepasa un valor de... esto es el 21% en las partículas que tenemos en el aire. O sea, el oxígeno en cuanto pasa un valor de 0,05 ya tenemos un oxígeno demasiado alto. Entonces podemos tener un catalizador que no esté en condiciones. Y eso efectivamente es un problema de los que más comunes hay en la ITV. Cuando a los vehículos le ponemos catalizadores que no son originales, ¿vale? Pues tenemos un oxígeno bastante alto y teniendo un oxígeno bastante alto, ya el lambda, que es el valor que os he dicho antes, que es la comparativa, se va a ir de rango. Entonces, efectivamente, ese coche no va a pasar ITV. Aunque no tengamos hidrocarburos y no tengamos el CO alto, al tener un oxígeno que no es correcto porque el catalizador no es de buena calidad, evidentemente vamos a tener una ITV desfavorable. Ahora voy a arrancar el coche para que veáis lo que hacen los valores. Pues nada, acabo de arrancar el coche, ¿vale? Os muestro la pantalla del analizador de gases, ¿vale? Como podéis ver, es lo que justo os he comentado. O sea, tenemos un monóxido de carbono a 0,44, perfectamente aceptable.
Tenemos unos hidrocarburos de 15 partículas por millón. Es un coche relativamente nuevo, un motor saneado, un motor bien, un motor de un cliente que se pasan los mantenimientos, las bujías en orden, todo correcto. Y después tenemos un oxígeno a cero. Este coche efectivamente tiene el catalizador, las sondas Landa, todo trabaja perfectamente y como podéis comprobar tenemos un Landa exacto. Os he dicho antes que el Landa tiene que estar a 1, pero exacto, yo cuando eso es lo que la teoría dice, pero yo cuando me los encuentro perfecto, está siempre en 0,995. De 995 a 999, eso es lo exacto. Aunque a 1 es completamente aceptable. O sea, yo aquí a este coche, si le provoco una toma de aire, efectivamente se me va a ir, o sea, yo le quito un tubo y provoco una toma de aire, el oxígeno se va a ir para arriba, con lo cual el Landa ya no va a fluctuar y ese Landa va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque ya los gases se están descontrolando. Entonces, es lo que es un poco más técnico de estas cosas, pero lo que quiero que entendáis que es una herramienta súper poderosa para poder hacer una autodiagnosis, ¿vale? Que hay muchas veces que la máquina, cuando la metemos, nos dice, pues mezcla rica, mezcla pobre. Bueno, ¿y eso qué es? Mezcla rica, mezcla pobre, ¿por qué viene? Pues si no tenemos un analizador de gases, o si lo tenemos, no sabemos interpretarlo, al final estamos en las mismas, evidentemente no vamos a poder solventar ese problema y no le vamos a poder certificar al cliente cuando el vehículo esté arreglado que su vehículo puede ir a la ITV sin problema. Con lo cual os recomiendo tanto a los profesionales del sector como a los usuarios de los vehículos que vayan a talleres donde tengan esta serie de máquinas y tengan técnicos cualificados que la sepan interpretar, y a los profesionales que os unáis al carro y que entendáis este tipo de máquina cómo funciona. Ahora os voy a enseñar la segunda para que veáis que es otra de las herramientas más importantes que existe para poder no cambiar piezas por cambiar. Aquí tenemos la segunda herramienta. Bueno, la segunda herramienta se llama osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta súper útil para no estar cambiando piezas por cambiar. O sea, aquí nos llega un vehículo, se ha determinado en la autodiagnosis que el vehículo tiene una pérdida de potencia, se hace una diagnosis con cualquier máquina, como he comentado antes, por ejemplo con el KTS de Bosch, metemos el interface en el OBD, ¿vale? Con el enchufe de OBD y hacemos un diagnóstico. Imaginémonos, presión de turbo o sensor de presión de turbo fuera de valores. Imaginémonos que nos da ese texto. ¿Qué es lo que ocurre? Comprobamos el turbo funciona, no es relativamente de una edad muy elevada el vehículo, o ya le han cambiado el turbo, le han cambiado el sensor, le han cambiado varios componentes y llega aquí y nos da esta avería. ¿Qué es lo que ocurre? Que imaginémonos que el vehículo, todo eso está bien, y lo que tiene es los cables que van desde el sensor a la unidad de mando, lo tiene cortado. Si no tenemos el osciloscopio no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros, o a lo mejor no está cortado, sino que en algún lado tiene un contacto a masa, tiene una interferencia de la señal, lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros no tenemos un osciloscopio, no podemos ver el osciloscopio, como podéis ver, ¿vale? Tiene es un componente, o sea, digamos una herramienta que mide voltaje y tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros aquí vemos cuál es la señal en tiempo real que está emitiendo o que está recibiendo la unidad de ese sensor. Entonces, si nosotros nos vamos a carretera con él y metemos el osciloscopio, que tanto tenemos que es más estático, como otro que lo tenemos para hacer pruebas dinámicas en carretera, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos vamos con la máquina y con el osciloscopio y estamos viendo en tiempo real la señal del sensor. Entonces, si ese sensor se ha cambiado y hay un problema en la instalación, nosotros vamos a poder verlo. ¿Por qué? Porque en el momento de fallar vamos a ver cómo esa tensión que realmente podríamos ver en la información técnica, que tiene que estar a 3 voltios, imaginémonos, esa tensión va a caer. Y entonces vamos a ver si cae a masa, cuánto cae, cuándo lo hace, todo eso. Si no tenemos un osciloscopio, vamos a cambiar sensor, vamos a cambiar turbo, vamos a limpiar las tuberías, nos vamos a volver locos. Y al final no vamos a tenerla claro, porque la máquina de diagnosis no nos va a decir que hay un cable cortado, ni nos va a decir que el cable está tirado a masa, ni nos va a decir que está tirado a positivo, ni nos va a decir que está el cable medio pelado y en algún momento falla. La máquina de diagnosis no te va a decir eso.
La máquina de diagnóstico te va a decir el sistema que falla. Y es el técnico el que tiene que saber manejar el osciloscopio para poder ver cuál es la causa de ese fallo. Y no cambiar por cambiar, porque si nosotros vemos que esa señal se va a masa o que en el momento desaparece, porque lo estamos viendo en tiempo real, evidentemente no vamos a cambiar el sensor. Entonces, nos va a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar costes al cliente y vamos a estar orgullosos de la diagnosis que hacemos, que es lo más importante, ¿vale? Pues nada, creo que me he explicado. Simplemente quería explicar estos conceptos porque día a día, no mucho más lejos de hace 4 o 5 días, estamos buscando un operario para el taller, para trabajar, un mecánico, un técnico. Y bueno, de las entrevistas que estamos haciendo, preguntamos a la mayoría de las personas que llegan: ¿saben manejar osciloscopio, máquina de gases? No, lo tenemos en el taller, pero no saben manejarlo, o se ha estropeado y no se ha arreglado, no estamos formados. Entonces, evidentemente, quiero que entendáis que son 2 herramientas muy poderosas para poder hacer una diagnosis con prestigio, una diagnosis segura y una diagnosis sin fallo. Vale, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que nos sigáis en el canal, nos apoyéis y para poder seguir haciendo vídeos. Un saludo.